Bien, inshallah comenzamos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bien, hoy vamos a hablar sobre la inmigración a Habasha, que se conoce como Abisinias. Ese es el nombre preislámico e incluso después un poco del Islam de lo que es hoy en día Etiopía y Eritrea. ¿Okay? Entonces, si vamos, por ejemplo, al mapa de la península arábica, esto es la península arábica, esto es Asia, hacia la derecha. Acá arriba está Líbano, Palestina, África. ¿Okay? Esto es la península arábica, acá está Meca. Etiopía y Eritrea es esta zona de Djibouti, ¿verdad? Y eso solía ser llamado Habasha o en español Abisinias. ¿Okay? Fíjense que el borde de Eritrea y de Djibouti está cerca de Yemen. ¿Okay? Nada más hay un viaje corto en bote o en barco y se llega a la península arábica desde África, por ese lado. Por esa razón siempre hubo muchas, desde antes, desde la antigüedad, hubo buenas relaciones entre esta zona de África y esta zona de la península arábica. ¿Okay? Y si se acuerdan cuando estuvimos hablando del rey que quiso destruir la Kaaba, el rey Abraha, ¿verdad? Dijimos que vino de Yemen y que vino con un ejército de elefantes. Los elefantes no son un animal natural de la península arábica, no son un animal que naturalmente crece en el desierto, ¿verdad? Los elefantes son más comunes en África. Lo que pasa es que Yemen y lo que es hoy en día Eritrea, Etiopía, de Djibouti, tenían una buena relación desde la antigüedad, ¿ok? Tenían mucho comercio entre ellos dos y eventualmente Etiopía, Eritrea, que era un país cristiano, las personas en Yemen empezaron a seguir la religión de ellos también, que era el cristianismo. ¿Okay? Y tenían muchas transacciones entre ellos. El rey de Yemen, Abraha, el que trató de destruir Meca, no era en sí un rey, era más bien un gobernador de Habasha. ¿Okay? Entonces vemos que desde la antigüedad esta zona ha tenido una buena relación entre ellos. ¿Okay? Entonces vamos a ver que cuando los musulmanes hacen la primera emigración a Habasha, eligen Habasha en parte por ser un país cristiano, ¿ok? Y segundo por la facilidad de llegar, o sea, ellos tenían que viajar en el desierto hacia el sur y después cruzar por este pequeño estrecho en barco, ¿ok? Bien, vamos a ir al libro. Ok. Estuvimos hablando en la clase pasada sobre cómo los Quraysh empezaron a perseguir a los musulmanes, a torturar a los musulmanes, sin importar si eran hombres, mujeres, si eran de la nobleza, si eran pobres. Claro que los esclavos fueron quienes tuvieron la peor parte de la tortura, ¿verdad? Porque la forma como funcionaba la sociedad en Meca era que si una persona pertenecía a una tribu noble, ¿verdad? Tenían el respaldo de esa tribu, normalmente, ¿ok? Y si alguien atacaba a una persona, toda la tribu venía a defenderla. Entonces, los nobles, los que pertenecían a tribus, tenían cierto tipo de protección, que no les duró mucho, después vamos a ver que incluso eso terminó siendo, se cortó, ¿verdad? Pero en principio tenían un poco de protección de su propia tribu. ¿Okay? Mientras que los esclavos no tenían nada de protección. Y había personas de alguna de estas tribus nobles que decidieron mantener su Islam en silencio, no lo hicieron público,
y muchas de ellas eran familiares de los mismos líderes de los Quraysh que estaban causando las torturas a las otras personas. Entonces, para evitar ellas mismas ser atacadas por sus padres o por sus familiares o por su tribu, mantuvieron su Islam en secreto al principio. ¿Okay? Entre ellos está, por ejemplo, Habiba, ¿verdad? Ramla bint Abi Sufyan, Habiba que eventualmente se convierte en una esposa del profeta, más adelante en Medina, pero ella era la hija de Abu Sufyan, y Abu Sufyan es uno de los líderes de los Quraysh que atacó a los musulmanes desde el principio. Abu Sufyan era un hombre millonario, de dinero, de estatus social, era como uno de los líderes, ¿verdad?, de Meca. Y su hija, Ramla, aceptó el Islam, pero no, nunca lo hizo público al principio, o sea, se quedó callada. Y ella es una de las personas que emigran a Habasha, dejando todo, o sea, dejando su estatus de princesa en Meca, lo deja todo para ir a Habasha solamente para poder practicar libremente su religión. ¿Okay? Entonces el libro habla sobre cómo las persecuciones empezaron con más fuerza a final del cuarto año. ¿Okay? Antes de esto, acuérdense que hablamos de los 3 primeros años de revelación y dijimos que la revelación era en una forma clandestina y además, en principio, los 3 primeros años era solamente para las personas cercanas al profeta, o sea, él no tenía que ir públicamente a llamar a las personas al Islam. Fue a partir del tercer año que se revela que tiene que ir y hacer la da'wa pública. ¿Okay? Entonces, una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza con la da'wa pública, las torturas comienzan a incrementar también. ¿Okay? Antes de eso, los 3 primeros años, los Quraysh sabían lo que estaba pasando, pero como no era algo que se estaba haciendo abiertamente, como el profeta no estaba abiertamente hablando mal de los ídolos que los Quraysh creían, y el profeta no estaba abiertamente invitando a las personas al Islam, entonces en principio los Quraysh no le hicieron mucho caso, trataron de pararlo, pero no fue tan difícil como a partir del año 3, cuando la da'wa empieza pública. ¿Okay? Cuando la da'wa empieza pública, los Quraysh, algo de lo que han hablado los historiadores islámicos, lo primero que le afectó a los Quraysh, ¿qué fue? No el hecho de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba enseñando una nueva religión. ¿Por qué? Porque a pesar de que los Quraysh creían en Allah, los Quraysh tenían cientos de ídolos en la Kaaba, ¿okay? Y los Quraysh incitaban a las personas que venían a hacer peregrinación a la Kaaba a que trajeran sus ídolos y trajeran sus cosas representativas de su propia religión y las pusieran en la Kaaba. O sea que el problema de los Quraysh no era en sí que hubiese una nueva religión. El problema de los Quraysh era que esta religión estaba enseñando que todos los ídolos que estaban en la Kaaba no tenían ningún poder de hacer nada y eran falsos. ¿Okay? Eso fue lo que podríamos decir modernamente le dolió en el bolsillo a los Quraysh. ¿Okay? Porque acuérdense que la economía de los Quraysh se basaba altamente en las personas que venían a hacer peregrinación religiosa a Meca y obviamente gastaban dinero en la ciudad, invertían dinero en la ciudad, compraban ídolos para ponerlos en la Kaaba, pagaban dinero, ¿verdad?, para estar ahí haciendo esa peregrinación, y la parte de lo que era el mercadeo de lo que se hacía en Meca, el comercio de lo que se hacía en Meca, dependía de estos peregrinos. Si el profeta empezaba a predicar ahora que todos estos ídolos eran falsos y que ninguno tenía poder de hacer nada, la gente iba a dejar de venir a hacer la peregrinación a Meca. Y eso fue lo que le molestó a los Quraysh, que les iba a afectar en el bolsillo. No lo que el profeta estaba enseñando en sí, porque ellos creían en Allah. Lo que les molestó es, no voy a ganar tanto dinero ahora. No vamos a tener tantos turistas viniendo a la ciudad ahora. ¿Okay? Y eso es importante saberlo porque vemos como a veces las personas ponen el dinero antes que la religión. Si hay algo que les va a dar más dinero, por ejemplo, acá en Estados Unidos se encuentra mucho, hay muchos musulmanes que tienen estaciones de gasolina y en sus estaciones de gasolina venden alcohol. Entonces dicen, bueno, porque si no vendemos alcohol nadie va a venir a esta estación de gasolina, ¿verdad? Pero obviamente están poniendo primero el dinero que va a entrar en su bolsillo a la religión. Entonces es lo mismo que los Quraysh estaban haciendo. ¿Okay?
Bien, entonces la situación se puso más difícil para los musulmanes en Meca y Allah subhanahu wa ta'ala envió este verso que se encuentra en Surah Al-Zumar, ¿verdad? Que dice, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَاتٍ. Los que hayan hecho el bien en esta vida tendrán una hermosa recompensa, ¿ok? وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ. Y Allah, la tierra de Allah es espaciosa. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ciertamente los que son pacientes y perseverantes van a tener una recompensa muy grande. ¿Okay? Van a tener una recompensa, creo que la traducción dice sin límites, ¿verdad? Entonces este verso dice la tierra de Allah es espaciosa. Y era una forma de darle como el permiso a las personas de que si no podían practicar libremente su religión en Meca, se fueran de Meca. ¿Okay? Si no pueden practicar la religión donde están, busquen otro lugar al que puedan ir donde la puedan practicar con más facilidad. Aunque tengan que hacer sacrificios, como por ejemplo un Habiba, ¿verdad? Ramla bint Abi Sufyan dejó una vida de dinero, de poder, de nobleza en Meca, para ir a vivir a un país donde ella no era nadie, por decirlo de una forma, donde no tuvo dinero, donde una vez que llegó a Habasha, su esposo abandonó el Islam y ella quedó como madre soltera de una niña, Habiba, en una sociedad donde las mujeres no trabajaban, donde ella no hablaba el idioma y no conocía la cultura y no conocía la religión. O sea que dejó mucho solamente ¿para qué? Para poder practicar su religión en paz y tranquilamente. Y eso cuando lleguemos a la historia de ella van a ver, es una historia muy bonita porque eventualmente el profeta le propone matrimonio y ella se termina casando con el profeta y es como una recompensa por todo lo que ella dejó por el Islam. ¿Okay? Bien, entonces Allah subhanahu wa ta'ala les da permiso a través de este verso a los musulmanes a emigrar. ¿Por qué el profeta no emigra con ellos? Las hermanas que tomaron la clase de los profetas conmigo en el trimestre pasado, ¿se acuerdan que dijimos que los profetas tienen ciertas reglas que solamente le aplican al profeta, ¿verdad? Entre las reglas que solamente le aplican al profeta es que el profeta no puede abandonar a su pueblo a menos que Allah le dé la orden precisa de que abandone al pueblo. O sea, específicamente diciendo, Muhammad, tú ahora puedes emigrar, ¿ok? Y en este caso la invitación fue como general, no fue específica al profeta, fue como, la tierra de Allah es grande, las personas que hayan hecho el bien saben que la tierra de Allah es grande, vayan a otro lugar a practicar su religión, pero no fue un permiso al profeta de abandonar Meca, ¿ok? Y esto lo hablamos cuando explicamos la historia del profeta Yunus, en la vida de los profetas, para las hermanas que la tomaron. El profeta Yunus, o se conoce en español como Jonás, el profeta Yunus, alayhi salam, enseñó por muchos años la ilaha illallah en su pueblo, ¿okay? Creer en un solo Dios a su pueblo. Y su pueblo se burló de él, no siguieron el Islam, lo maltrataban, y él después de muchos años de da'wah, sin que nadie, ni siquiera una persona en su pueblo aceptara el Islam, él, como quien dice, se molesta y abandona a su pueblo y se va, buscando un pueblo que lo quiera escuchar. Pero él no tenía el permiso de Allah de hacer eso. Por eso cuando se sube en el barco, se dan toda esta sucesión de eventos, que es lo que Allah hace que pase, ¿verdad? En la cual hay una tormenta grande, el barco se está por hundir, las personas del barco que eran idólatras piensan que tienen que hacer un sacrificio para el dios del mar para que no los hunda y deciden tirar a Yunus al agua. Al tirar a Yunus, Yunus es tragado por un pez, de acuerdo al Islam. Si es una ballena, Allahu alam, no sabemos el tipo de animal, puede haber sido una ballena, puede haber sido otro animal del que no tenemos conocimiento. El Corán dice un pez, un animal del océano, se lo traga. Cuando Yunus está en la barriga de la ballena o del pez, ¿qué es lo que dice Yunus? Yunus no dice, Allah, ¿por qué hiciste que me pasara esto? Sácame del pez. No. Yunus dice, oh Allah, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. ¿Por qué? Porque Yunus no tenía permiso de abandonar a su pueblo y lo abandonó. Y él entendió, esto es un castigo por haber abandonado a mi pueblo.
¿ok? Entonces los profetas de Allah no tienen permiso, aún si como algunos profetas desde antes de la época de Noé, se pasaron 900 años haciéndole dawa a su pueblo y las personas nunca aceptaron el Islam, ¿ok? O sea que aún si se hubiesen pasado 900 años dando dawa en su pueblo, si Allah no les da permiso de abandonar a su pueblo, no lo pueden abandonar, ¿ok? Entonces el profeta no tiene permiso en este momento de emigrar a Habasha, pero manda adelante a los musulmanes que se quieran ir, ¿ok? Esto sucede en el mes de Rajab, que es el quinto mes, en el quinto año de la profecía, o sea, en el quinto año después de recibir la primera revelación. Entre las personas que emigraron Uthman ibn Affan y su esposa Ruqayya, que es la hija del profeta. ¿Okay? Uthman ibn Affan y Ruqayya, que es la hija del profeta, emigran a Habasha. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, en referencia a ellos dos, fueron los primeros en emigrar por la causa de Allah después de Abraham y Lot. ¿Okay? O sea que después de la emigración que el profeta Abraham hizo, las próximas personas, como quien dice, que emigraron solamente fi sabilillah, solamente por la causa de Allah, no por un bien del pueblo, ni por ganar más dinero, ni algo así, solamente para poder practicar su religión, fueron Uthman ibn Affan y Ruqayya. Uthman ibn Affan se convierte en el tercer jalifa del Islam después de la muerte del profeta. Ruqayya muere durante la vida del profeta, ¿ok? Cuando Ruqayya muere, Uthman se casa con Kulthum, que es otra de las hijas del profeta, y por eso el apodo de Uthman es el que tuvo las dos luces, ¿okay? El que agarró las dos luces, refiriéndose a las dos hijas del profeta. Que el profeta confiaba tanto en Uthman que casó a dos de sus hijas con él, ¿okay? Entonces, nada, ellos fueron de las primeras personas en emigrar, ¿okay? Cuando ellos emigran, acuérdense, la emigración sucede, salen de Meca. Esto, aunque en el mapa parece corto, es un mes de camino, ¿ok? Un mes de camino en el desierto para llegar a Yemen, y después hay que cruzar en barco, ¿ok? El primer grupo de musulmanes que emigra a Habasha, emigran, llegan a Habasha, se quedan como quien dice callados en Habasha, no hacen mucho anuncio de que llegaron, empiezan a mezclarse con las personas de la ciudad de Habasha, ¿ok?